repente bajado de su vida, como siempre le llega. Eso fue lo que le pasó a un camarada. De la noche a la mañana la suerte le fue a cambiar. Muy tranquilo se encontraba allá en su casa con sus hijos y su esposa, ¿quién se lo iba a imaginar? De repente se oye que tocan la puerta, pregunta, nadie contesta. Comienzan a disparar. En su cara le matan a sus dos hijos, a su esposa, entre dos tipos la comienzan a golpear. Preguntaron cosas que ellos no sabían, los matones se veían, comenzaron a dudar. Murmuraron que se habían equivocado, un error le lo evocaron, lo tendrían que pagar. Y con esta nos vamos hasta Villarecó, Zacatecas, saludando a mi papá Jesús Hernández. Eso, 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 eso. Ya más tarde llegaba la policía, la mujer muy mal herida murió rumbo al hospital. A mi compa empezaba a cuestionarlo, estaba tan impactado que solo pudo llorar. Esos todos lo usaban en su contra, pues le achacaban la bronca y a la cárcel fue a parar. Decía que el llanto era arrepentimiento, que era asesino violento y lo tenía que juzgar. El destino pronto le dio la revancha de los matones, la cara nunca se pudo borrar. A los años cayeron los asesinos, como sin poder divino lo quisiera compensar. Una noche que los matones dormían, él les arrancó la vida, ya no despertaron más. La sonrisa se le dibujó en su rostro, dice que besó una foto, luego se puso a llorar.